Regresamos aquí en su programa Cuéntanos, por la señal de Saber Sin Fin, y estamos hablando con nuestro amigo Gaudencio Gómez Aguilar, alpinista y yo creo que multifuncional, ¿no? Aparte de bueno, un gran compañero y un gran amigo, y agradecemos los saludos de las personas que nos escuchan. Andrea Dalí, saludos. Jorge Aldama, Moni Vega, un saludo para hasta Las Vegas. Y Marco Huerta, que por aquí nos comenta qué hacer y qué no hacer en el montañismo, qué expectativas hay, es realmente un negocio ahora, o qué sucede actualmente con el montañismo, pues en el mundo entero, ¿no? A ver, hay varias cuestiones aquí. ¿Qué hacer y qué no hacer? Retomando algunas palabras, sobre todo que se utilizan mucho en espeleología, dañar lo menos que se pueda al medio, ¿sí? No tomar tan fácilmente las cosas, claro. No llegas, no destruyes, no por traerte recuerditos o cosas de esas, ¿no? No dejar nada que pueda dañar al ambiente, suciedad, basuras, etcétera. Decía en Félix Tombe, salvo tus huellas, pero que las huellas no sean las fisiológicas, ¿no? Claro, tampoco es permitido eso, ¿no? Hay criterios ahí, y lo que pasa es que hay que tener también conocimiento de cuáles son esos criterios. Hay un punto en la montaña en el que, pensando en que estás peleando por sobrevivir, y puede llegar la necesidad de romper ciertas reglas, que como cualquier regla no es algo también establecido, no es un estatuto, no es una ley, no es nada de esto. Claro. Además de que muchas veces nadie te ve si realmente lo haces o no lo haces. Es ética de uno, pues criterio de uno, sí. Entonces, pero sí puedes llegar a romper ciertas reglas, siempre y cuando uno de los objetivos, que sería o la conquista, o el regreso, o el estudio, o incluso tu supervivencia, tu regreso sano y salvo, se cubra. Cuando estamos en una situación crítica, pues la cumbre obviamente pasa a segundo término. A mí en la Escuela Nacional de Montaña, una de las consignas que se nos daba es que si nosotros vamos a cumbre y ocurre algún accidente, que aunque no sea de nuestro grupo, la cumbre pasa a segundo término, porque llevas la preparación para asistir. Claro. Y en ese sentido hasta te puedo decir algo que no es presumir, simplemente es ubicarnos donde estamos. A veces siento que he bajado más gente que Cruz Roja, por la diferencia de que he estado ahí. Entonces los primeros auxilios son primeros auxilios, el rescate se hace con la gente que está ahí, que es mucha, puedes echar mano de ellos, y los entregas estabilizados, correctos, y ya nada más, claro, para lo demás. Precisamente a eso quiero entrar. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre un alpinista y un rescatista? Bueno, son dos actividades muy distintas. Tú puedes ser rescatista de montaña, pero antes de ser rescatista, o mejor dicho, haces tu preparación como rescatista, pero pues también tienes que saber montañismo. Son dos áreas que se combinan. En mi caso, puedo hacerte el comentario. Nosotros nos dedicamos, mi grupo, nos dedicamos a hacer trabajo de asistencia. Entonces tenemos que saber un poco desde poner a lo mejor algún yeso especial, trabajar materiales especiales, o no agredir a materiales especiales, vidrios, mamposterías, etcétera. Pero para poder hacer eso, que cualquier albañil, digamos, lo sabe hacer, claro. Si no se te permite hacerlo en las condiciones normales, tienes que meter técnica de montaña, manejo de cuerdas, instalaciones, otro tipo de actividad, pero combinas las dos. Entonces tienes que ser, digamos, montañista antes que ser vitriolero, vidriero, sí, limpiavidrios o lo que sea. En el caso del rescate es lo mismo. Tienes que ser montañista, conocer tu montaña. Yo he tenido experiencias muy graves y últimamente pues lo veo en los periódicos, ¿no? Cuando ves que
pues cómo hacen los rescates, cómo hacen la maniobra, pues ves que llegan un día después o 2 días después, que los manejos que se hacen no son suficientes, que la misma gente que sube el rescate sube, que no debía de ser, porque la gente debía ir íntegra a prestar el auxilio, pues ya llega quemada, o desconoce el lugar y salen por otro lado y eso retrasa las operaciones. En fin, todas esas situaciones se dan. Por eso sería necesario que si antes que nada fueran montañistas. Sí, entonces en este caso, quiero ser rescatista, pero vaya, tengo que pasar a fuerza por el montañismo para... Si me voy a dedicar al rescate de montaña. Claro. Si quiero ser rescate urbano, bueno, conoces vialidades, instalaciones, construcciones, puentes, edificios, etcétera, y en función de ello vas a aplicar una técnica. Sí. Si eres, por decir algo, en Petróleos Mexicanos, pues es otra cosa, ¿no? Porque hasta la vestimenta es muy especial, porque ya sea líquidos, gases corrosivos, o el mismo fuego que puede haber en determinado momento, tienes que hacer sobre ese ambiente, es tu ambiente de trabajo, ahora, claro, la labor de rescate. Uh-huh. Bueno, a nuestros amigos que nos siguen por video, ya están viendo por aquí unas fotografías donde está nuestro amigo Gaudencio, por realizando muchas actividades. Aquí está el operador, nuestro amigo David. Es manejo de cuerdas principalmente. Está realizando una serie de fotografías, pasándolas aquí en esta pantalla. Y otra cosa que quiero comentarte, Gaudencio, el respeto al lugar, hace rato me comentabas, es cuestión de una... debería ser filosófico, ¿no? En el caso de que tienes que pedir permiso a la naturaleza propiamente y darle las gracias también, ¿no? A fortiori. Es elemental, es decir, nosotros a lo mejor nos educaron, vamos a decir, desde la familia, a que llegabas, saludabas, buenos días, ¿cómo estás? Me permite pasar, gracias, me permite esto, me permite el otro, y sabías mantener tu distancia, cualquiera que fuera la respuesta, sí o no. En la actualidad mucho de eso desde la educación se ha perdido, ¿no? Claro. El chamaco te sigue fregando hasta que le digas que sí. Sí. Y los padres somos tan débiles a veces que pues no nos queda otra más que decir que sí. Entonces, en esos términos, pues todo esto ya no funciona. Aquí parte de tanto de una formación personal, es decir, que tú le encuentres el valor a las cosas, no a lo social, urbano o lo que estás acostumbrado con lo que estás acostumbrado a vivir cotidianamente, sino lo que está afuera, lo que no te pertenece, aunque muchos dicen que sí, compran su terreno y se creen dueños del mundo. No, compraste un cachito y tienes permiso mientras el volcán de junto lo permita. Claro. O sea, pongámoslo así de drástico, ¿no? Entonces, el meterse con el medio natural es muy, muy especial. Tenemos que saber siempre qué es, de qué se trata, en qué consiste ese medio. Hay animales, hay vida, generalmente hay vida, a veces no la vemos, pero ahí está, microscópica, o es muy sutil, o nada más sale de noche, etcétera, ese tipo de cosas. Claro. Y eso es lo que hay que conocer, hasta por seguridad de uno mismo. Así es. Pero cuando nos integramos un poquito más a esa naturaleza, la misma naturaleza nos premia. Es decir, nosotros organizamos caminatas en la zona de Valsequillo, no las de la asociación, otras caminatas que son más del tipo trekking, hablando de las modalidades actuales. Y una de las cosas que se les indica, sobre todo a los niños, ¿no? Aprendan a caminar en silencio. No, es que no se puede, que no se qué, ya sabes, todos van bla, 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 bla. Somos exploradores. Y caminan con las botas y oyes el ruido de la tierra y la grava y todo. No, aprendan a caminar suave. Si no aprenden eso, ¿ustedes a qué vinieron? No, pues que venimos a ver las víboras, les emociona mucho que si hay víboras en la zona, ¿no? Los padres no, pero no lo saben muchas veces. Claro. Pero y que las ardillas, porque esto es lo que hay por allá. Y conejos y patos, etcétera, especies más o menos grandes. Ya no te digo de los insectos, ¿no? Pero ese es uno de los móviles para los niños. Pero en esas condiciones de desorden no los van a ver. Tienes que aprender a caminar despacito, suave, tranquilo. En silencio. Y cuando los descubren, olvídate,
los niños no saben qué hacer, se traban, se quedan emocionados, hacen 20,000 preguntas en un instante de qué es, por qué, cómo se llama y por qué está ahí, cómo vive, qué come, y bueno, ese es lo que buscamos. Pero para llegar a eso, tienes que aprender a ser respetuoso, ¿sí? No tanto a lo mejor en el sentido, que yo sí lo hago, pero no tanto en el sentido de que, señora madre naturaleza, ¿me permite usted levantar el manto de su césped para ubicar qué insectos o animaluchos hay por ahí? Pues no, es muy exagerado, ¿no? Pero digo, yo sí, hay un rito inconsciente que haces cada vez que voy al volcán, a la montaña, a cualquier lugar, que me hace pensar en que, permíteme, voy a hacer tal cosa, gracias. ¿A quién? No sé, no soy religioso, no soy católico, en fin, pero me sale. Claro. ¿Sí? Y eso trato también de inculcarlo. Aparte de que, insisto, en estas condiciones la gente, sobre todo los niños, tienen más oportunidad de observar, de aprender. Y si les fascina la cuestión después bucólica de que pues, el estudio por la biología o simplemente coleccionar, que no está ya muy bien visto, coleccionar insectos por coleccionarlos, pues no. Pero vaya, es el camino que te lo va a permitir. Claro. ¿No? Es una disciplina. Sobre todo, ¿sabes qué, Gaudencio? Ese tipo de experiencias se tienen que disfrutar con tus 5 sentidos. Ah, claro. Tienes que observar, tienes que escuchar, tienes que sentir, sí, tienes que oler, tienes que palpar, tienes sí, que usar tus 5 sentidos para poder disfrutar toda esta situación. Y saber tomar la decisión también en muchos aspectos, ¿no? En muchos casos, saber cuándo sí, cuándo no. Parte de esta mística de las montañas es precisamente el nombre de Don Goyo. Se habla de que Don Goyo es la personalidad humana que toma el espíritu del volcán. Uh-huh. Y que se le aparece a ciertas personas, que son los tiemperos, ¿no? Y que ellos son los que controlan o ayudan a mitigar algún problema con el volcán, ya sea de lluvia, trueno, granizo, o incluso ahora la misma actividad volcánica. Claro. Y son leyendas muy bonitas y te describen a un señor. Yo lo relaciono mucho con otra obra, una obra literaria de Federico Ruy Barbosa, El viejo del río. Porque describe a un viejo así todo campirano, de bastón, que se ve de cansadón, pero pues muy fuerte para andar en esos terrenos, ¿no? Claro. Y yo hasta he llegado a pensar que alguna vez me lo he encontrado, porque andando en las montañas, alguna vez en un paraje, andando solo, yo ya no necesito camino, hago mi camino. Claro. Y alguna vez me encontré a un señor precisamente con esas características, digamos, que esas las tomé después, o sea, lo ubico a posteriori, y que me decía, ¿y usted qué hace? No, pues hago esto, trabajo aquí, allá. ¿Y a qué viene? Pues vengo a visitar a la Volcana. Eso le gustó, porque me refería a la estación igual como la Volcana. Ah, entonces ya la conoce usted de hace tiempo. Pues sí, he venido 2, 3 veces. ¿Y qué le gusta de ella? No, pues que se porta bien, que es muy bonita, que tiene tales o cuales parajes, que no sé qué. Ah, muy bueno, pues que siga bien su camino. Si fue un lugareño, qué bueno. Si no fue un lugareño, qué bueno. ¿No irías medio...? No, normalmente no acostumbro, porque es parte de la preparación, no es claro. Algo que puedas así hacer sí. En esos lugares, ¿no? O bueno, con el objetivo que vayas, porque pues sí, puede haber quien se vaya a emborrachar claro, al volcán, sí. Ese es su objetivo. Pero vamos, con esos comentarios se solidifica también esta mística y le das credibilidad a todo lo que se oye y la fortaleces, ¿no? Claro, sí, la mantienes activa. Y hablo, señores del pueblo, pues mis respetos todos, así se refieren, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿A dónde va? Muy, muy respetuosos, manteniendo la distancia, muy respetuosos. Claro. Y así me imagino que es Don Goyo y te digo, casi puedo asegurar que sí alguna. Claro, y sobre todo, como en un principio mencionaste, esta es una situación puramente personal. Sí. Vaya, debe empezar por ti para que tengamos un buen inicio
de toda esta actividad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breves minutos.